esta es Cuba, Cuba en Estados Unidos. Yo le digo siempre a mis amigos, visítenos, vaya a Cuba. Este es un templo para nosotros, un templo de adoración, de respeto y de emociones que siempre nos traen buenos recuerdos. Tenemos la presencia de Antúnez con nosotros, es un honor para nosotros y espero que todos tengan el respeto y la consideración que él se merece en cuanto a todo lo que suceda. Él para nosotros representa el continuismo de la lucha de nosotros, que nosotros somos de los que ni nos vencemos ni nos rendimos. Hemos pasado 54 años de lucha y seguimos ahí, ya viejitos con las viejas rastros, pero seguimos en la lucha, de una forma o de la otra, pero todos tienen en sus corazones el respeto y con la consideración para todos estos que están aquí, que son los verdaderos héroes de la patria. Muchas gracias y demos comienzo. Gracias. Sí. A moderar. No, pero dale el micrófono. No, el micrófono. Tiene el del. Bueno, no se necesita mucho protocolo. Todos ya conocemos a Antúnez y a Yanisel Rivero, directivos del Directorio Democrático Cubano, que los trajeron de Cuba. Y este es un encuentro cara a cara, lo mismo que sostuvimos con Fariña. Es decir, que cualquier cosa que diga él y nosotros no estemos de acuerdo, le decimos, Antúnez, no estamos de acuerdo, creemos que más bien sería en esta forma. Es decir, un cara a cara entre hermanos aquí. Tenemos un tiempo limitado. La hermana venezolana, que es la que nos, Gladys, sí tiene que irse a la 1, es decir, que tenemos que tratar de ajustarnos a lo que hay. Yo voy a servir de moderador, me piden la palabra, pero primeramente él va a hablar. Es decir, él es el que va a hablar, va a hacer una introducción y después... No biografía. Sí, grano, no biografía. dice que no biografías. Al grano. Ok. Nada, bueno, está bien, está escuchándose, ¿no? Sí, un poco, yo un guajiro que no entiendo mucho de... No puedo entender que esté muy lejos y empezar a irse la voz. Pero bueno. Nada, de nuevamente reiterarle mis afectos, mis agradecimientos, mi cariño y bueno, y mi impresión por estas cosas tan bellas que estoy viendo. Nada, bueno, ya creo que no hay mucho que decir, ya en los lugares que he estado dicho, he dado a conocer mi punto de vista. Y nada, yo decirle, bueno, que la represión que hay en Cuba, que en Cuba se mantiene un régimen represivo, que se mantiene una resistencia luchando, que creo que estos encuentros serían importantes, sumamente importantes, para buscar una unidad en la acción entre las fuerzas de la resistencia fuera y dentro, que hay mucho que podamos aportarnos ambos. Puedo decirle que el exilio no queremos mirarlo como una fuente de envío de ingresos a Cuba solamente, sino sobre todas las cosas de participación en el cambio. Es bueno que se destaque esto, que la resistencia es una sola, que nosotros necesitamos de un mayor contacto y sistematización con la posición fuera de Cuba. Lamentablemente hay muchas cosas factores o detalles que nos separan. Algo que me decían algunos hermanos que es muy importante es el convencimiento que tienen que el escenario donde se va a liberar Cuba es allá en Cuba. Ustedes de acá pueden hacer mucho, pero evidentemente es allí donde se va a liberar a Cuba, porque allí es donde están. Es decir, pero ustedes tienen una cuota de participación importante, decisiva e importante, en igualdad de condiciones. Quisiéramos que ustedes conocieran más, que hubiera mucho más comunicación. Lamentablemente son cosas que he visto que no hay esa comunicación. Ustedes desconocen muchas cosas que están sucediendo en Cuba, nosotros desconocemos muchas cosas que están sucediendo acá. Creo que debemos buscar la coincidencia, la manera de acercarnos para constituir la lucha en un solo frente, en un solo puño de batalla. Cada mártir que caiga, cada hermano nuestro que sufra, es un sufrimiento de todos. Ustedes son una inspiración, como decía el hermano, arrastrando las piernas y mantienen la fe y mantienen la lucha. Ayer vi unas personas que me impresionaron mucho, que fueron unos jóvenes que vi,
que nacieron aquí en los Estados Unidos y sin embargo mantienen esa fe. Creo que si trabajamos más por buscar una unidad, más comunicación, yo creo que podemos hacer más. Que sepan que bueno, que muchas veces las cosas que ocurren en Cuba se conocen en el mundo y no se conocen en Cuba. Nosotros necesitamos que ustedes contribuyan a que la información rebote a Cuba. ¿Me entienden? Muchas veces lo que ocurre al doblar de nuestra esquina, tenemos que enterarnos por Radio Martí, por Radio República. Entonces, no es justo eso. Vamos a tratar de buscar, nosotros necesitamos que nos lleguen material de información, que hay una sistematicidad en los contactos con nosotros, el verdadero contacto de pueblo a pueblo, no este que propone Obama, que parece que para Obama, para el pueblo es el rey. Este es el contacto de pueblo a pueblo que nosotros proponemos acá. Queremos una colaboración en las actividades que realicemos, tanto ustedes con las nuestras, como nosotros en las de ustedes. Sepan que cuando nosotros realizamos una actividad ya determinada, a nosotros saber de que estamos teniendo eco acá y que ustedes participen en ella, eso va a ser un factor de apoyo y de fuerza. A veces es un sentimiento de abandono, a veces es un sentimiento que no es, por supuesto, de aislamiento. A veces se siente en Cuba porque el régimen ha logrado sembrar eso, el régimen ha logrado separarnos, no del corazón, pero sí físicamente lo ha logrado. Y muchas veces nosotros nos sentimos, voy a decir nosotros, no, porque quiero incluirme, ¿ves? Pero a veces da el sentimiento ese de lejanía, de abandono, que ustedes no saben lo que ocurre y no sabemos cuándo, qué tipo de apoyo estamos recibiendo. Y estoy hablando de apoyo moral, ese apoyo que es importante. Y no, yo creo que es importante, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando nosotros realizamos nuestras marchas, nuestras campañas, que nosotros contar con un eco acá en el exilio. Ustedes a su manera, ¿no? De acuerdo a sus circunstancias, a sus condiciones, a su edad, puedan ayudarnos y contribuir mucho. Entonces yo creo que una de las razones es mayor acercamiento, mayor comunicación. Nosotros quisiéramos contar con información, por ejemplo, los mártires acá, nosotros poder, no es justo que tantos cubanos dignos hayan muerto y muchos se han desconocido. Personas que vivieron al doblar de nuestra casa, que murieron, que fueron asesinados por personas que están ahora en Cuba. Nosotros creo que eso es una manera de nosotros romper la censura. O aquí en Miami. Sí, exactamente, que sepan eso también. Entonces esas cosas pudiéramos buscar un vehículo para una mayor comunicación. Yo creo que la comunicación logra que la gente se sienta más cerca físicamente, aunque estén lejos. Eso lo he logrado. Afortunadamente la tecnología está destruyendo el régimen, está horadando un orificio y por ahí se está colando información de ambos lados. Y ustedes tienen acá, estuvimos allá en Nueva York, ¿no? Allí fue donde fuimos a la emisora. Sí. Allí vimos ustedes que nos inviten a participar en los programas. Él me decía que si no me busco problemas, yo no, problema me busca si no me invitan. Sí, claro, porque ese es el problema. Al régimen le conviene que nosotros nos aislemos más, que no hagamos algo, no digamos algo determinado para ellos poder. Nosotros mientras más podamos hacer, mientras más podemos gritar, entonces en términos ya, gritar en política quiere decir dar a conocer un hecho. El régimen le conviene que nosotros, que sus crímenes, sus cosas, la lucha sea desconocida, que no se conozca. Pero nosotros todo lo contrario. Entonces, bueno, nada, eso es a grandes rasgos lo que quería decir. Bueno, vamos a, antes de Yo comenzar, te apagué el micrófono. Yamisel, yo quisiera que tú dijeras algunas palabritas también. Ok. En primer lugar, para nosotros es un privilegio siempre estar aquí entre ustedes, que tienen tanta historia y que han mantenido el patriotismo y el amor a Cuba siempre tan cálido. Cada vez que vengo aquí a New Jersey siento ese cariño, ¿no? Y esa unidad que ustedes han logrado, que tienen que mantenerla, porque son un ejemplo para todos nosotros. Yo nada más quería decir lo siguiente. Dentro de Cuba, esta lucha de resistencia que se está llevando a cabo es una lucha que está estructurada, es una lucha que está organizada y muchas veces desconocemos cómo es eso, ¿no? Entonces yo les quiero nada más hablar de cómo la sombrilla de coaliciones que Antúnez está liderando se formó.
y es el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. El Frente no es una organización y es más que una coalición. El Frente articula a nivel nacional diferentes coaliciones regionales que durante los años se han ido formando. Por ejemplo, en el año 2004 se creó la Alianza Democrática Oriental, ahí está Eliezer Consuegra, que fue su fundador y su promotor junto con Juan Carlos Garcel. Esa alianza se crea en el Oriente después de la ola represiva, cuando no había, o sea, cuando una nueva generación de cubanos quiere incorporarse a la lucha, cuando los principales líderes de la oposición en Oriente estaban presos, y surge la alianza, y la alianza revolucionó el oriente de Cuba y lo sigue haciendo. La Alianza Democrática Oriental es una de las coaliciones que conforman el frente, y o sea, entre las cosas importantísimas que ha hecho la alianza, aparte de publicar boletines para informar a la comunidad, tener un proyecto de videos que se distribuyen para hablar de la libertad y de la democracia. La alianza estuvo ahí cuando Zapata se estaba muriendo en el hospital Amalia Simoni, hizo una marcha por las calles de Camagüey, ha estado en otros lugares apoyando a prisioneros políticos del Oriente. Al mismo José Daniel Ferrer García, que hoy dirige UNPACU, la alianza fue su apoyo cuando su familia viajó y se exilió, y siempre con todos los prisioneros políticos. Esa es la alianza. Está la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que es más bien una especie de coalición de organizaciones en lo que es Camagüey y Ciego de Ávila, que también han tenido activismo. En este momento están muy activos en las calles de Cuba. Ayer mismo hubo represión en Camagüey, en la campaña a favor del joven que está en huelga de hambre, Iván Fernández de Pestre. Está la coalición central opositora, que se creó después que salió Antúnez de prisión en el 2007 y que agrupa también, es una coalición que la mayoría de las actividades son en las calles, pero ellos tienen también actividades importantes, por ejemplo, para impedir desalojos, para ayudar a personas desamparadas. Tienen un trabajo directo con la población que es importante. Y dentro de la coalición está el Frente Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, que es la organización que dirige Iris, y hay otras organizaciones de importancia en esa coalición central opositora. Entonces, en el occidente hay numerosos grupos en lo que es La Habana, como el Partido Pro Derechos Humanos afiliado a la Fundación Andrei Sájarov, que lo dirige, ¿cómo se llama? Que lo dirige Julián Martínez Báez y Sara Julián Marta. Martínez Báez y Sara Marta Fonseca. Está el MCJD, el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, que lo dirige Heriberto Liranza. Hay diferentes organizaciones importantes que están en las calles, como el Frente Línea Dura de Damián Prieto y otros. Y en el más occidente de Cuba está la Alianza Democrática Pinareña. Todas estas coaliciones conforman el Frente Nacional de Resistencia Cívica y organizaciones independientes que se han unido al frente. Con esto lo que les quiero decir es que es una lucha que está organizada, que está estructurada, que están llegándole a la gente, que está creciendo en la población, que necesitan por supuesto más recursos en la medida que crecen más, pero que que el régimen no lo ha podido destruir precisamente por esa forma que tiene. Porque cada coalición es independiente y cada organización dentro de cada coalición es autónoma. Entonces se unen, por ejemplo, los días 24. Los días 24 es el Día de la Resistencia. Y ese día se unen en todas las provincias con actividades. Cada coalición o cada organización hace lo que puede, ya sea una protesta pública, ya sea una vigilia, lo que puedan hacer en ese momento. Pero en todo el país hay resistencia los días 24. Y así, todos los jueves están las marchas del movimiento femenino Rosa Parks, que es la marcha por los caídos. Caminan por las calles y van a misa a orar por los caídos, por todos estos que están aquí y los que están cayendo en Cuba ahora. O sea que todos los días, el día del frente también es los jueves. Ellos están realizando actividades que articulan en todo el país en diferentes momentos. Y eso le da a la oposición la oportunidad de organizarse, de tener más impacto en la población. O sea que cuando Antúnez llega y plantea la idea del paro nacional, que mucha gente dice, bueno, eso es una idea, es una locura, ¿es eso posible? A veces se confunden en lo que es el paro y sería bueno que pudieras hablar más del paro. Lo que él está hablando es que es posible, con la estructura que ellos tienen y con el trabajo que están haciendo, que es posible impactar en
entidades represivas del régimen. La gente cada vez no coopera más con la represión, no coopera más con las bases de la dictadura y coopera cada vez más con la resistencia. Y ellos están haciendo un llamado a través de la campaña del paro y de Yo Sí Quiero a que la gente coopere más con la resistencia. Entonces, para que no queden las cosas como en el aire, es importante que ustedes conozcan esto, que es información de lo que está pasando. Son años de trabajo, calabozos y golpes que han cogido todos ellos para lograr esto que es posible, que tiene el potencial de poder realmente retar al régimen y a la dictadura. Eso es lo que quería decir. Bueno, dos cositas. Aquí vienen de Nueva York. Vino Pardiña, con suegra ahí. Vienen desde allá para encontrarse aquí con Antúnez y pues le damos la bienvenida. Además de eso, tenemos que lamentar que no está aquí con nosotros la esposa de él, Iris Tamara, porque quedó en su casa con cierta, no se sentía bien. Ni la crisis de las golpizas que le han dado. Ajá. Pero bueno, dile que nosotros la extrañamos. Gracias. No, es una prueba de que la represión está muy viva, porque hay personas que, o sea, hay factores que han creído por ahí de que la represión que en Cuba estas cosas han cambiado. Una prueba de ello es que yo vine a darme cuenta, yo tengo estas manos fracturadas en el radio, ¿ves? Pero no te pusiste la cosa. Sí, porque no es fácil, es que uno vive en la carrera. Lo que quiero decirle es que mi esposa está ahora mismo, hoy día, ¿cómo estamos hoy? Hoy ya no sé, 23 en crisis otra vez, 24. producto a la golpiza que le dieron. Yo vine a enterarme que tenía un brazo fracturado. Hoy es 24. 24, día de la resistencia. Mira, hoy es el día de la Hoy es resistencia. el día de la resistencia. Así que ha sido una coincidencia habernos encontrado acá. Bueno, el primer turno en la palabra, en la pregunta, lo tiene Sergio Gatria. Bien, para mí, o sea, es importante tratar de lograr el apoyo de la comunidad negra de Estados Unidos y de otros países, pero sobre todo los Estados Unidos. Yo creo que si se puede conseguir una especie como de revista o de algo y poner 15 o 20 fotografías, ¿no se oye? Tienes que ver, ¿Ahora? No se oye. Pero tienes que Bueno, yo hablo más alto entonces. Enciéndelo. ¿Aló? Conseguir 15 o 20 o las fotografías que sean de negros que están en contra del sistema castrista, tanto que estén aquí como que estén en Cuba, una pequeña biografía, el teléfono, la dirección, para si ellos quieren comprobarlo y tratar de meternos adentro de la comunidad negra, que sería un apoyo grandísimo. Eso es una cosa. La otra cosa, hablando de la unidad, yo recuerdo cuando el Concilio Cubano se logró tener el apoyo de casi todas las organizaciones que hay en Cuba. Yo creo que eso es tan importante, tratar de que un movimiento, Antúnez, que sea, agrupar a todas las organizaciones y hacer un solo frente, porque mientras estamos divididos en tantas organizaciones, cuesta trabajo, inclusive hasta que en otros lugares crean que hay algo de verdad positivo, porque a veces sale una organización, tiene 15 personas, tiene 40, pero si nosotros logramos, ustedes sobre todo que son los que están en Cuba, que se haga una, llamémoslo, no concilio cubano, lo que quiera, unión de todas las organizaciones, para mí, para el pueblo, es muy importante. Yo creo que sí. Mira, el vehículo que tenemos nosotros de unión en ese sentido es la Asamblea de la Resistencia, que radica en Miami, que son varias organizaciones del exilio que apoyan la resistencia en general, ¿no? Pero en este caso representan el frente. O sea que les es más fácil a las organizaciones, a ustedes aquí que se encuentran en estos estados acá, contactar, o sea, tener el vínculo directo con la Asamblea de la Resistencia para esa situación, ¿me entiendes? Entonces, esto por encima de las organizaciones que pertenezcan, ustedes pueden pertenecer aquí. No importa el nombre que tengan, llámese como se llame. De todas maneras, ahí en la Asamblea de la Resistencia pueden tener una sombrilla que está enfocado fundamentalmente en el apoyo al frente de la resistencia, en este caso a la campaña del paro que estamos promoviendo. Porque todas las organizaciones tienen la principal cosa es luchar en contra de la tiranía, así que en eso está todo el mundo con el mismo deseo, ¿no? Así que, eso es. Evaristo Sotolongo. Ok,
uno quisiera decir muchas cosas, pero hay que ser Sí. breve. Cuando realmente estábamos en las reuniones para organizar la visita de Antunes aquí, pues yo tenía muchísimas interrogantes que quería, sabiendo que íbamos a tener un cara a cara con él, que quería decir, porque lógicamente a pesar de nosotros estar bastante empapados a través de la Asamblea, porque nosotros como organización pertenecemos a la Asamblea por la Resistencia, teníamos ciertas, pero a medida que él ha ido hablando en los diferentes lugares se me fueron despejando toda una cantidad de cosas con respecto a eso, porque precisamente la preocupación grande siempre fue la atomización de la resistencia, no por deseo propio, sino sencillamente por las maniobras del sistema, debido a la falta de comunicación telefónica, de movimiento, de lo que sea, siempre, pero hemos visto a través de lo que se ha dicho aquí que realmente hay una capacidad en estos momentos dentro de los grupos de poder cohesionarse, que es lo importante, porque la masividad es lo que crea la posibilidad de impactar dentro del mecanismo del sistema, que es lo que se quiere. Y quería decirte algo, como tú dijiste sobre Hino, déjame decirte el mérito que tiene lo que él ha hecho contigo, las presiones que él tiene dentro de esa emisora, mucha gente no la conoce. Esa emisora no es amiga. La extrema izquierda es muy poderosa aquí, aunque parezca increíble, dentro de esta nación la extrema izquierda es enormemente poderosa, y sobre todo en los medios de comunicación y en la educación. Mira qué cosa más grande, ¿no? Y él se mantiene firme y pudo conseguir esa entrevista, y hay que de verdad reconocérselo en estos momentos aquí. Lo último que quería decirte sinceramente es que nosotros nunca habíamos oído hablar a nadie viniendo de Cuba, protagonista dentro de Cuba, con el mismo idioma nuestro. Sinceramente no, porque nosotros siempre hemos considerado que la lucha es una, desde que empezamos hasta este momento. Y de allá había quienes venían y nos reconocían. No es que nosotros queremos que nos reconozcan, sino sencillamente que nos acepten como compañeros de viaje o como partícipes dentro de lo que está sucediendo allí. Y a través de la Asamblea de la Resistencia, por supuesto que nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y nada, lo único, al final, sencillamente, que esta ha sido durante estos días tu casa, sigue siendo tu casa, y aunque estés allá, lleva el recuerdo de que esta es tu casa, porque esta es la casa de Cuba, la casa del sentimiento de la libertad de Cuba. Gracias, mi hermano. Gracias. Armando Álvarez. Antunes, en lo del paro nacional hay una fecha, o sea, o eso es una idea que se va a manejar, o ya habría una fecha, es la primera pregunta. No, eso no tiene fecha. No tiene fecha Sí, todavía. el momento, el paro comenzó, o sea, el proceso del paro comenzó ya. Ahora, ¿qué sucede? Por razones obvias, inexplicables, no tiene fecha ni el lugar. La fecha y el lugar la va a decidir el mismo paro, porque este paro nacional no es más que el pueblo convocando al pueblo. Son una serie de acciones que llega un momento que una circunstancia se van a desencadenar, una serie de acciones concatenadas una con la otra que van a ir paralizando gradualmente el país, ¿me entiendes? O sea, que no es una cosa, vamos al paro tal día, porque ya la historia ha dado muchas pruebas, y sobre todo el control totalitario de cuánto puede abortarse eso. Si nosotros decimos el paro va a ser el 24 de tal mes, posiblemente haya más fusilados que la noche aquella de agosto del 60, que fusilaron no sé cuánto del mar. Entonces, no, realmente, y discúlpame mi desconocimiento, o sea, porque entonces ya no tiene razón la segunda pregunta. O sea, no es que el día tal, 10 de octubre, la gente no va a ir a trabajar y se va a enfrentar al sistema. No es un paro laboral. Porque la segunda pregunta sería si realmente reconocemos que lo que pasa al doblar de la esquina no se conoce, cómo se va a convocar un paro, precisamente no hay formas. Me parece lógica de decir tal día va a ocurrir tal cosa. No, mira, entonces, háblanos un poquito de qué cosa es el paro. Sí, mira qué pasa, el paro no es el paro del que hablo, ¿ves? Paro laboral. ¿no? Exactamente, Paro laboral. estamos acostumbrados a la palabra paro laboral, paramos tantas empresas, no vamos a trabajar, no, eso no va a ser el paro. ¿Por qué? Porque esto va a ser un proceso gradual, primeramente de una concientización. O sea, estamos en una primera fase del paro, que es la información,
la movilización, la conciencia, el trabajo de la oposición de manera articulada a lo largo y ancho del país. ¿Me entiendes? No es un paro de tal día. Precisamente lo que hablas de la información, que eso es importantísimo lo que ha dicho, precisamente en esta etapa que estamos, ir rompiendo la censura. Y cuando estamos acá, le estamos pidiendo a ustedes que nos apoyen de esa manera también para que ustedes nos contribuyan a llevar al pueblo esa información. Es decir, concientizar a nuestros vecinos al lado. Esto no es un paro que se va a hacer, digamos, en un sector determinado de la población. Puede ser que en el momento del paro muchos de nosotros no existamos porque nos mataron o porque sucedió alguna situación. ¿Ves? Esto va a ser una escalada de acciones que van a ir yendo de manera paciente, pero de manera gradual, que van a ir en aumento en determinados sectores. Mira, por ejemplo, en Cuba hay focos de la oposición fuertes en estos momentos. En unos lugares más fuertes que en otros. ¿Ves? Por ejemplo, te voy a decir, Río Verde es un foco de una Camagüey, Santa Clara, Placeta, Holguín. ¿Ves? ¿Me entiendes? Así, o sea, hay una serie de lugares que hay focos de oposición más fuertes que otros. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esas personas o de esos focos? Ir ensanchándose en esa zona. Hay otras personas que, por ejemplo, no están en la primera línea, como dice la gente, como decimos, en la línea esta del enfrentamiento de la calle directamente, pero están haciendo otras funciones que por cuestiones obvias no podemos estar dando muchos elementos, porque todos van a confluir y incluso muchos de los proyectos y muchas de las organizaciones que no están aparentemente vinculados con el paro, van a formar parte de. ¿Por qué? Porque todo confluye hacia el paro. Todo confluye. ¿Me entiendes? Eso es un proceso gradual que por cuestiones de estrategia no se pueden dar muchos elementos y menos a un fecha y lugar. Sí. Exactamente la confusión era la semántica de la palabra, porque el paro en sí, pues, yo lo tenía entendido, que era un día, una acción. Sí, como una huelga. Sí, o sea, que todo se haga, que ojalá pudiera ser así, porque tendría un efecto, me parece. Pero no se puede hacer por la misma razón. No se puede hacer por las razones. No, por las mismas razones de que tú nunca has visto una manifestación por televisión en Cuba de 100, ni 200, ni 1000 personas. Porque hay una estructura represiva, porque la gente dice, bueno, ven acá, pero en Cuba son 4 gatos, no son 4 gatos nada. Son miles y miles de opositores. Mira, ahí está uno de los íconos, de los fundadores de la resistencia en Cuba, de la lucha pacífica, míralo ahí. Y sin embargo, no hemos logrado nunca que ustedes vean 1000 personas en la calle. Pero porque hay, no, si la gente se pone bravo con nosotros, mira, Antunes, ¿por qué no me invitaron? Antunes, ¿por qué no? Mi hermano, porque tú no tienes celular donde llamarte, o porque no podía, porque me iba a caer la patrulla atrás. Entonces, en Cuba hay un esquema represivo, que la gente habla, no, porque en el Medio Oriente, porque la primavera árabe, pero la primavera árabe no tenían un sector de la policía al lado, cada 2 cuadras, ni tenían uno de CR al lado. Los de la primavera árabe tenían internet sin quitarle su mérito. Nosotros desconocemos, nosotros no podemos comunicarnos. Porque el que no tiene celular no tiene saldo en el teléfono para llamarle. Pero el que no, yo no puedo moverme a Santa Clara, de Placeta a Santa Clara, después de las 5 de la tarde, porque ¿en qué voy a ir? Pero cuando no hay un recurso, tengo que yo no soy un loco, hablando yo rompo monte, pero todo el mundo no puede romper un monte hasta Santa Clara caminando. Yo fui a la marcha, usted vive caminando hasta Santa Clara, cuando llegué con los pies así, había salido la marcha. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es decir, hay una situación, y tenemos una policía política que no es fácil, que complica las situaciones. Cuando asesinaron a Wilfredo Soto García, yo no pude irme allá. Terminando la noticia de la muerte de Zapata, me rodearon todo aquello. Es decir, que hay una serie de condiciones en Cuba que ustedes tienen que comprender. No es que la resistencia sea corta. No tenemos resistencia, gente, incluso dentro. Hay un policía gritando por las calles de Placeta en estos momentos, abajo Fidel. ¿Me entiendes? Pero quiere decir que hay una situación represiva un poco suficiente. Pedro González. No, ya él hizo la misma pregunta que hizo él. Lo que yo quería agregar es cómo hay un mecanismo, porque yo tengo familia en Cuba, tengo sobrinos y tíos, y en Winnie. Entonces, la impresión que me llevo es que una gran parte del pueblo no conoce de las actividades de los opositores, no conocen directamente. ¿Hay algún mecanismo o ustedes están planeando algo que filtre todo eso al pueblo, que es el que va a ser el protagonista? Mira, ya no es como dice, ¿ves? Ya hay que casi tu pueblo entero sabe la existencia de la oposición. ¿Por qué? Porque sí, pero bueno, en la medida que se ha extendido, mira, por ejemplo, hay lugares que me quedo frío. Gente del frente que se baten en las calles,
Los Negritos, yo no sé dónde queda eso. Yo sé que queda en Holguín. Los Velasco, Negritos. yo no sé si eso es arriba una En loma Banes, en o abajo un Banes. río. Eso queda en Banes, Los Negritos. Y Velasco. Es decir, otro lugar, Winnie de Catalina de Winnie, que vive de María. O Sí. sea, hay lugares que tú ves, tú dices, caballero, María. porque hay gente que nos dice, no, la oposición no ha avanzado, no ha ganado. Pero cuando tú ves una manifestación en Grúa Nueva, en el Liceo Ávila, que eso es un batey de 1000 casas, y tú ves a aquellos guajiros desfilando por las guardarrayas y dando protestas y tocando cacerolazos, tú das una medida de cuánto ha crecido, ¿me entiendes? Esa parte sí está, ¿cómo decirte?, aumentando. Pero hay lugares en que todavía la oposición no ha llegado, por determinadas razones. Pero el pueblo aún así no tiene información. ¿Pero por qué no tiene información? Porque hay un sistema que el arma fundamental ha sido la censura. Entonces, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo sencillito. Aquí hay un señor, o estaba un señor que se llama Marino Rivero, el jefe de cárcel y prisiones. Sí. Ese hombre, horrores hizo. Horrores. Ese hombre me amarraron en una celda a mí para introducirme levine para alimentarme a la fuerza. Ese hombre fue uno de los que me impidió, ordenó que no me dejaran ir a la funeral de mi mamá. Ese hombre, horrores. Y ese hombre está en los Estados Unidos. O vive en los Estados Unidos. Ahí. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos se le hizo tremenda, las cadenas de televisión, el 41, el 23, todos los canales que hay aquí, se hicieron eco de Locales eso. ahí, en la Florida. Y eso todo el mundo lo supo. Pero donde tenía que tener efecto no fue en Cuba. Ustedes hubieran imaginado si en Cuba hubieran llegado en esos momentos las imágenes de ese hombre, qué efecto hubiera tenido en Clavolínea, en Juan Pérez, Teniente Juan Pérez, en Periquito Rodríguez, que es un abusador, Sí. en el otro que piensa que el comunismo va a ser eterno, que En Junior, dice, en espérate, la que esta gente... Entonces, las declaraciones, las acusaciones, porque esto no es un problema de venganza, pero el represor tiene que saber que hay una justicia que va a venir. Cuando la situación del muchacho que gritó en la plaza en Santiago, yo vine a ver eso a los 2 meses y medio, a los 3 meses, ya cuando no tenía efecto. El pueblo de Cuba no sabía que un joven había protestado, porque eso no lo puso la televisión castrista. Entonces, hay cosas que el pueblo no sabe. El pueblo, por ejemplo, no sabe que aquí, mira esta situación que hay aquí, este martirologio que hay aquí, esta cubanía que hay aquí, este patriotismo. Ustedes han construido una Cuba dentro de Cuba. Estos señores mayores de edad que están amando Cuba. Entonces, si no hay una manera nosotros de enseñárselo al pueblo, el pueblo no lo sabe. ¿Ve? Porque nosotros nos han enseñado de niños de que el exilio, de que es terrorista, de que es mafia, y la mafia está en La Habana. ¿Entiendes? Entonces, lo que digo es eso. El pueblo no conoce la información porque el régimen censura. Y nosotros, los opositores, dentro y fuera, hemos perdido esa perspectiva o no nos hemos dado cuenta o no hemos podido, por determinadas razones, de poner como foco la información para Cuba. Porque es importante que el canal, el CBS o USA o cualquier otro, proclame lo que hagamos. Pero más importante es que eso rebote al pueblo, porque eso estimula. Cuando yo veo que, oye, pero en Holguín hay una gente que está guapeando duro, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Oye, pero mira lo que hizo fulano, yo lo puedo hacer. Cuando vean la gente, eso te estimula. Por eso la propaganda es vital. Bueno, una observación. Hablando de Rivero, de Marino Rivero, los Estados Unidos le dan entrada aquí, le dan visa. Sin embargo, tenemos a Rafael Ibarra Roque. Ah, sí. Cumplió 17 años en la prisión. Bueno, un aplauso siempre. Cumplí celda 2 veces con él. Presidente del Partido Democrático 30 de noviembre. Está en la calle en estos momentos, no le dan entrada aquí porque la acusación que le hicieron era de sabotaje. Es decir, que le dan entrada a reconocidos y precisamente yo le pido a Antunes, cuando te reúna con los congresistas que vas a reunirte, que vamos a señalar el caso de Rafael Ibarra para ver si lo podemos... No, y denunciar a ese para ver si lo meten preso aquí ¿Quién la sigue también. aquí? Bueno, ese se fue. O se fue para Cuba. Sí, aparentemente. Le dieron entrada. Eliezer Consuelo. No, paso, yo lo que quería era pedirle a Arturo que hablara sobre esto mismo, que estaba hablando de la censura, que es difícil en la vida real en Cuba llegarle al pueblo, llegarle a todo el mundo con información, porque ellos son los que tienen el control de la radio. Lo que pudimos hacer o lo que pueden hacer ellos allá es con los pocos recursos y la valentía y demás, salir a las calles y repartir algunos flyers. Bueno, tú estabas allá. Usted
se imagina, mientras ustedes lo estaban bayoneteando en Isla de Pino, Ajá. nosotros qué estábamos haciendo. A lo mejor en ese momento estaba yo gritando, No, pero tú con el mismo todavía sereno estabas como en Che. la- estaba todavía No, pero cuando mataron a Pedro Luis Ortiz, yo estaba allá, yo tenía ¿cuánto? No, 12, a ver, fue yo nací en el 64. 8 años. Bueno, 8 años, que sí, tú bueno, haciendo nosotros. años más, porque ellos siguieron cogiendo golpes hasta, y sigue toda la represión igual. Pero bueno, eso es ganancia de la censura y del régimen. Tenemos que responder. Mira, Cabero, uno de los principales pilares de la dictadura es la información. Obviamente la información. Sí, la Tenemos que atacar ese pilar. Porque mientras el pueblo, hay una parte del pueblo que está confundida, o mejor dicho, desinformada. Israel Romero la pregunta. Sí. Tú sabes que cuando empezó la revolución, que se crearon los cuadros políticos de orientación, siempre ellos decían, hay que ganar la calle es el revolucionario. Y lo han mantenido. Eso que tú dijiste es el foco vital. La calle hay que irse ganando poco a poco, pero ir penetrando, ir avanzando. Eso, el día que la revolución pierda la calle, está muerta. No, la lucha en la calle. Porque ya el mensaje ideológico lo captura. Ya el parque ese salió a volar entre delincuentes, bandoleros, gánster, ¿entiendes? El hijo de Fidel haciendo negocio en Chile con el chileno y un montón de cosas. Ayer tú hablabas eso y a mí me gustó. Te dije, el ganar la calle es lo número uno importante. Las calles son de pueblo. No importa lo que tú dijiste, la cantidad, no importa el lugar. El problema es ir avanzando. Al perder la revolución, el dominio de la calle la parte un rayo, porque todos estamos conscientes que el parque ideológico se fue al diablo. Ahora no hay quien lea ni la Constitución de Blas Roca, la tiran a la basura. ¿Entiendes? Yo sí creo en lo que tú estás haciendo. Creo que esto no es ni que nadie lo maneje, ninguna potencia. La causa de Cuba a través de la historia lo hemos mostrado. Tiene que ser, Antunes, los cubanos, Claro, el pueblo. no los intereses extraños, Antunes. Porque el que le duele a Cuba es a ti y a mí y todos esos que han muerto. La pregunta. Pero las grandes potencias no les interesa. Suscribo a que digas públicamente, como lo estás haciendo, que la consigna del exilio es ayudar a ustedes a ganar la calle dentro de Cuba. Eso es lo que... Gracias, mi hermano. Héctor Perdomo, cubano venezolano. Venezolano. Venezolano cubano, vamos a darle. Mira, mi preocupación es que la interrelación Cuba-Venezuela. Mi opinión, que lo he manejado por mucho tiempo, es que en este momento ustedes dependen el 90% del apoyo económico de Venezuela. Y la situación en Venezuela es muy mala económicamente. El gobierno cuesta en este momento aproximadamente $4.000 millones. Usted dice ustedes, porque será el régimen, ¿no? Sí, ustedes. Sí, Bueno. Yo no digo que las reservas líquidas. Nosotros. Yo no he visto ese billete. No he visto ese dinero. Las reservas líquidas, esos son los $2.000 millones, que es lo que tiene Venezuela para disponer, para comprar. Los otros son bonos y oro. Y todo depende de eso. En Venezuela hay un movimiento interno que se fue generando lentamente hacia los cubanos que están allá. Que a mí me duele porque yo, cuando era niño, por mi pueblo, por mi barrio, habían cubanos, 1, 2, 3 cubanos que venían yo y que jugaban. La gente le tenía un gran cariño y a todos los cubanos que iban allá, especialmente los músicos. Pero esta gente llegó allí, ¿no? O llegó, porque todo es político y los supuestos médicos, pues con un equipo de video en la puerta, adentro, la gente esperando al médico, pero viendo Fidel Castro, Che Guevara, Camilo, eso es lo que había ahí. Y la gente lentamente se fue perdiendo como entusiasmo hacia eso, porque se dio cuenta que no eran médicos, que
que no son enfermeros, la cantidad de gente que ha muerto en manos de ellos y la prensa cubriendo todo eso. Entonces yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué piensas? Porque creo que cada día que pase se agudiza más la situación. Y para mí, creo que al gobierno venezolano no le queda más que suspender muchas, especialmente todo lo que esas ayudas, esa enviada de petróleo para toda América Latina, la va a tener que suspender. Y yo no sé hasta dónde lo último que le queda a ellos sea Cuba, el apoyo cubano para poderse sostener. La pregunta es, La pregunta es esa. ¿cuál? ¿Qué sucede si...? O sea, ¿cómo verías tú la situación cada día más que se agudice con relación a la suspensión de la ayuda venezolana? Bueno, sí, desde el punto de vista de las relaciones entre Cuba y el chavismo, el castrismo y el chavismo, tiene mucha incidencia sobre Cuba. A tal extremo de que en estas relaciones puede decidirse el futuro incluso de Cuba. ¿Por qué razón? Porque ya al caer el campo socialista, el campo comunista, Cuba haber perdido todo este amamantamiento allá de aquellos países, le queda a Venezuela. Nosotros consideramos que es importante y vital, aun cuando comparto coincido con el hermano, de que la situación de Cuba se va a resolver entre cubanos, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que resolver el problema de Cuba. Cubanos estemos donde estemos. Pero sí va a ser importante. Porque cuando en la situación en que se encuentra, ya no estamos, por ejemplo, en los años aquellos, donde después de un llamado a periodo especial, como ellos le pusieron, abrieron inversiones y esas demás cosas. Ya al régimen castrista no le queda más nada, que es la Venezuela de Chávez, el chavismo. Si se logra, si nosotros vemos el final del chavismo en Venezuela, no sé por una vía o por otra, verdaderamente eso va a ser un capitalizador del descontento popular, de las protestas, y el régimen castrista va a tener que continuar implementando esas medidas que a algunos les huele la reforma, que de reforma no tienen nada, pero sí va a ayudar a la oposición desde el punto de vista moral y al pueblo a protestar. Es decir, que nosotros vemos en Venezuela, nos preocupa Venezuela porque Venezuela es el sostén financiero de la dictadura. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, el régimen fortalecerse en algún sentido, también culpamos a Venezuela, porque Venezuela es el sustento económico de la dictadura. Pero vemos también en que si Castro pierde ese aliado, pudiéramos también constituir un factor de acercamiento a la democracia y a la libertad. Eso es lo que considero. Margarita Gutiérrez Solano. Mi pregunta es lo siguiente. Al principio de tu exposición, tú mencionaste la palabra cambio. Y mi pregunta es, ¿cómo tú ves como opositor en Cuba los eventos que van a contribuir o a desencadenar, mejor dicho, ese cambio en Cuba? Ya hoy la explicación de Yanisset, que yo no sabía todos esos detalles, y veo que hay un Frente Nacional de Resistencia coordinado. Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar ese cambio? ¿Cómo ese cambio se va a producir? ¿Y qué tú entiendes por la palabra cambio? Bueno, primeramente, es importante tu pregunta. Primeramente, lo que yo entiendo por cambio no es, por ejemplo, una iniciativa o un programa que dicten nuestros represores. Yo considero incluso que ni un plebiscito en estos momentos es favorable y es saludable para la dictadura, para la ciudad, para el pueblo. ¿Por qué? Porque si en Cuba se se fragua este montaje que hizo Nicolás Maduro en Venezuela, vamos a perder de nuevo. Porque una elección con el control de un régimen, eso es ridículo, para no decir otra palabra. Eso es ridículo, eso es inaceptable para nosotros. Nosotros no vamos a ser tan ingenuos de abogar por un plebiscito que ahora Raúl Castro diga sí o no, únicamente que se haga como en Chile, que lo dudo que Raúl Castro y Chile vayan a hacer así. Cuando hablo de cambio, no es otra cosa que el derrocamiento de la dictadura, la eliminación completa de todas sus estructuras represivas, con una reconciliación con primero justicia. Es decir, no esta reconciliación que se ha ahogado en ciertos lugares, como si los cubanos nos hubiésemos separado en cualquier momento. Yo pienso que un proceso de cambio implica la inmediata, urgente liberación de todos los presos políticos. La derogación
la eliminación de los aparatos represivos del régimen, con el consiguiente enjuiciamiento de los criminales. No estoy llamando al odio ni a fusilar a nadie, pero sí las personas que cometieron crímenes, que eliminaron a nuestros hermanos de rescate, que asesinaron, que bayonetearon, tienen que responder ante la justicia popular, con tribunales imparciales, electos democráticamente. Eso sí. Ahora, ¿cómo llegaremos a ese momento? Bueno, para llegar ahí, tenemos que, pensamos, aumentar de manera cualitativa y cuantitativa las acciones de resistencia, complementándole con otras actividades también, que no podemos tampoco menoscabar otros esfuerzos, que compartamos o no, vayan a las calles o no, jugarían un rol importante, siempre y cuando vayan a empujar hacia una verdadera libertad. Nosotros lo que nos oponemos es a que pueda haber una democratización, que puedan estar involucrados personas que se prestaron a la represión, oportunistas y maquiavélicos, tanto del régimen como algún disidente que pretenda fabricar el régimen, para entonces tirar por la borda el esfuerzo y sacrificio de tantos años. Esto sería, como dije anteriormente, toda una escalada de acciones donde el régimen, perdiendo capacidad represiva, desaparezca, que es lo que tiene que hacer, que esa es la verdadera, bueno, hablo en mi nombre, ¿no? La verdadera solución, y que desaparezca, que haga igual que hizo Batista o que hizo de Etiopía, es decir, no queremos, nosotros no aceptamos nada, ni queremos nada. A veces escuchamos ciertos politólogos, asesores, economistas que se proyectan como asesores de Raúl Castro. No, hay un congreso en tal lado. Oye, pero no mencionaron esto, no hablaron de la reforma tal. Nosotros no queremos ni entendemos que el régimen tiene que hacer reforma, ni dictar las pautas de la salida. Esto tiene que ser de base popular. Sería una serie de acciones donde el régimen tenga que ceder, y si va a sentarse, tiene que irse. Nosotros no vamos a llegar a un contubernio donde un Putin, al estilo de la Unión Soviética, venga ahora a hacerse el amo del país, ni su hijo, ni su bisnieto, ni nadie. Muy bien. Gracias. La otra pregunta, ¿cuál sería el liderazgo que uniría a todas esas componentes parciales que hay en Cuba? ¿Cómo se va a lograr esa unión y ese líder? Ya sabemos que todos los movimientos son de minoría, ya lo sabemos, pero ¿dónde está el liderazgo ese? ¿Cómo se va a lograr esa unión para que una persona sea capaz de...? Mira, ¿qué es lo que sucede? Mira, yo mismo fui cuando murió Mascanosa, eso fue un golpe demoledor. Eso fue, yo estaba en una celda y la seguridad fue y me tocó la puerta. Y no murió, lo mataron. Lo mataron, sí, lo mataron. Cuando mataron a Mascanosa, cuando nos enteramos de su muerte, recuerdo que estaba en la celda y llegaron y prácticamente me hicieron una fiesta en la puerta, los oficiales de la celda. Porque era el hombre temido por el rey. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros los cubanos, tal vez por tradición de años y demás, hemos estado en esa situación del liderazgo único, ¿no? Mira, yo considero de que líderes en Cuba hay muchos. Entonces, el régimen, en alguna medida, le conviene que estemos pensando en un líder único nuevamente, porque eso sería más forma de descabezar. Yo pienso que cada uno de los que están al frente de organizaciones, incluso los que no están, forman parte de un liderazgo consensuado, que eso lo ha logrado de frente. Es decir, nosotros preferimos un liderazgo consensuado, preferimos una concatenación de acciones y de personas que llegar a establecer una sola cabeza. Por muchas y determinadas razones, nos enfrentamos a una dictadura nefasta, cruel, chantajista, que ha hecho horrores. Entonces, nosotros simplemente estamos empujando. Yo, por lo menos, por ejemplo, mi caso, mi modesta posición es empujar hacia la libertad y la democracia. Ir robándole o recuperando los espacios que hemos perdido en los diferentes, ir trabajando con todos los factores, en las calles, por supuesto, que es el verdadero escenario, el más importante escenario de lucha y de resistencia. Entonces, el momento del cambio, el líder que vaya a surgir, la figura que vaya a encabezar este proceso, bueno, ya eso lo determinaremos en ese momento, y sería bueno por elecciones de las personas y decisión de las personas que estarían más preparados. Yo simplemente me considero un soldado de la patria,
una persona que está empujando, junto con otras muchas personas a lo largo y ancho del país, que estamos a llegar a la meta. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo Delis. Rodrigo. Delis. Ok, Rodrigo Delis. Hermano Antunes, por un problema de desinformación que hay en la isla, entendemos que a veces quizás tú no conozcas a muchos opositores, pero bueno, la referencia mía te conozco porque estaba al tanto de todas las situaciones de lo que era la oposición en Cuba. Yo vine hace 6 años, yo pertenecía al Partido Republicano Cubano que dirigía Manuel de Jesús Díaz Preval. Inicié en el 90 con el Partido Solidaridad Democrática que dirigía en aquel entonces Héctor Palacio. Hermano, lo viví en Cuba y lo aprecio desde aquí, desde el exilio. Hasta que no se llegue en Cuba a una información desde el occidente hasta el oriente, va a ser muy difícil que haya un levantamiento. No sé en estos momentos cómo será la información, porque a veces tú tenías problemas en Santa Clara o en La Habana, en cualquier situación, y nosotros nos enterábamos muy tarde en Santiago de Cuba. Pienso que cuando haya más información hacia la otra parte de la oposición en todo el país, creo que se podrá lograr un levantamiento. Porque recuerdo cuando se hizo el ayuno de Tamarindo 39, 34, que se logró esa unión de Oriente a Occidente, hacer el ayuno. Sabemos que la represión en la isla, en Cuba, cada día es más fuerte y nosotros y la oposición no tiene recursos, como lo dijiste ahorita. A veces hay que romper el monte para ir a diferentes lugares. ¿Qué se hace o qué se está haciendo? Un ejemplo, ahora tú llegas a Cuba, ¿qué se puede hacer para esto que tú estás viendo aquí, este número de cubanos que estamos dispuestos a ayudar a la causa cubana, para que eso llegue a diferentes partes de la isla? Porque ¿qué sucede? Cuando estuvo Osvaldo Payaki, que se reunió en la Casa Blanca con Colin Powell y demás, él no caminó la isla. Y yo en esos momentos estaba en Santiago de Cuba. Y a nosotros los opositores estábamos con deseo de que él llegara a diferentes partes de la isla a darnos una motivación más. Entonces veo que la gracia a Dios, ustedes están viniendo a comunicarnos a nosotros que estamos en el exilio, pero también me gustaría saber si es posible que cuando ustedes lleguen de regreso a Cuba, ustedes pueden comunicarle esto que ustedes están viendo aquí a los demás hermanos allá. Bueno, sí, mira, yo decía, bueno, cuando empezaron estas situaciones, los viajes y esto, yo al principio me mostré bastante reticente, ¿no? Porque siempre he considerado y considero que esto es una maniobra del régimen. Esto en ningún momento es reforma ni nada, esto es una maniobra. Yo personalmente estoy ganando con este viaje por muchas razones. Además, solo por estrechar la mano en el mano, eso es importante. Pero bueno, veo que es importante. Y no es lo mismo, creo que ahora se abre para nosotros. Se abre una importante etapa. Es decir, pudimos conocer de primera mano, no es lo mismo una comunicación telefónica con una persona que el contacto directo, mirar en la cara, mirar en los ojos, ver la unidad si existe de verdad, caminar con ustedes, viajar con ustedes, eso ha sido algo importante. En mi caso, en lo personal, yo voy a hacer todo lo posible, ha sido parte, yo creo que es parte de mi, ¿cómo decirte?, de mi idiosincrasia, de mi manera de ser, inquieta, así, soy una persona inquieta, así, de yo, estas vivencias acá, yo me lo llevo en disco, me lo llevo y lo voy a transmitir por toda la isla. Y lo voy a producir y donde quiera voy a hablar de esta situación. Mi esposa lo va a hacer igual, otros que han venido quizás también lo hagan, otros menos que uno lo hagan. Yo creo que todo el mundo lo hace a su manera, ¿ves? Uno lo hacemos más que otro. Pero yo creo que esto es importante, yo creo que sí, vamos a hacerlo. Y ratificando tu preocupación, creo que la información sigue siendo el talón de Aquiles de nosotros, los opositores. La falta de información, la falta de comunicación. Es cierto lo que tú dices, protestas que realizábamos en Granada, te enterabas al tiempo, ¿verdad? Y eso
Eso es uno de los mensajes que precisamente traigo aquí, para que los de acá nos ayuden a nosotros. Creo que una de las maneras más importantes, cuando nosotros regresemos ahora a Cuba, yo dejarle aquí mi número telefónico, mi correo electrónico, y poder establecer una comunicación. Bueno, eso lo realizarán las personas que están en las organizaciones aquí de una manera más organizada, para que ustedes estén al tanto del papital que se vive en la isla. Porque a lo mejor le dieron 2 palos a alguien allá en Palmarito o en Pinar del Río, entonces ustedes desconocen lo que ha pasado. Entonces creo que una de las maneras importantes es, cuando nosotros salgamos ahora, establecer, cuando regresemos a Cuba, establecer un contacto sistemático, organizado. No sé cómo lo harán ustedes el día que va a ser, en los miércoles, los jueves, no sé, incluso los 24, pudiéramos establecer una comunicación sistemática. Para de esa manera ustedes estén al tanto de lo que vaya ocurriendo. Porque yo sé que ustedes no tienen una magnitud de una información de lo que sucede en la isla. Tal vez conozcan lo que le suceda a Antúnez, porque Antúnez ustedes lo conocen, o lo que le suceda a Juan Pérez, porque a Juan Pérez ustedes lo conocen. Pero tal vez ustedes conocen que en tal lado, o hay una jornada determinada. Y eso es importante, porque eso nos une más y eso nos pone en sintonía. Y creo que eso es importante que has dicho. A mí me gustaría decir una cosa brevemente, con referencia a lo que él decía. Por ejemplo, hace 6 años era impensable creer que iban a haber tantos celulares en Cuba, o sea, que tantos opositores iban a tener celulares. Hace 10 años atrás era impensable, o 10 o 15 años era impensable que se podían tener faxes, que se usaron mucho los faxes en un momento. En este momento, tener una laptop en la casa era impensable eso antes. En este momento estamos mejor que hace 10 años. O sea, en realidad se ha ido empujando. Y el hecho de que el régimen haya tenido que dejar ahora salir, o haya tenido que aceptar que salgan personas sin pedir permiso, eso también es un logro nuestro, de todos, ¿no? Que se ha ido presionando. Claro, hace falta más. También la resistencia es mucho más grande. Hace falta mucho más recursos ahora de lo que hacía falta hace, 15 años, porque hay mucha más gente involucrada. Pero, yo lo veo siempre desde el punto de vista positivo, porque ahora mismo, por ejemplo, ellos se pueden comunicar por text o pueden mandar un Twitter. Aunque ellos no reciban los Twitter en sus teléfonos, pero pueden tuitear y decir, me están arrestando en tal lugar, y ya nosotros nos movilizamos. Antes era imposible, antes no sabíamos, no llegaba al lugar y decíamos, bueno, estará arrestado, no estará arrestado. Se demoraba la noticia en salir. Ahora sale al momento porque lo tuitean ellos mismos. Entonces, las cosas han cambiado para bien, pero por supuesto necesitan más. Permiso, ¿tú podrías lanzar esa idea aquí? Ustedes pueden seguirnos nosotros en Twitter también. ¿Cómo que no? Nosotros yo le voy a dar yo soy un poco bruto en eso, porque lo mío es enviar mensajes, enviar nada más información, yo no tengo la posibilidad de... Pero bueno. Los que tengan Twitter, que me den, por ejemplo, en una listica, yo le doy la listica a él. Entonces me siguen en Twitter y por lo menos se enteran lo que sucede, de muchas cosas, lo que sucede en Cuba. Y eso es una manera de mantenernos en sintonía. Oye, a Antúnez le hicieron esto, oye, a Iri, oye, a Vicé, a esto. Entonces ustedes se mantienen, porque nosotros no nos mandamos mensajes internamente, pero lo rebotamos a Cuba y ustedes se enteran todo lo que sucede. Así mismo. Héctor Lemagne. Antúnez@Cuba. No, vamos por turno. Pero él le dio el turno. Héctor Lemagne. Mi Twitter es Héctor1217. El mío es @AntúnezCuba. Ok. Lamentablemente llegué un poco tarde, Antúnez. Yo quiero felicitarte de todo corazón por jugar gratamente y por la labor que tú realizas. Voy a hablar un poco descuadernadamente, pero yo creo que palo solo no hace mucho. Es inconcebible que en el 1989 se haya caído toda la Unión Soviética y que Castro todavía siga ahí. Es por algo, no es por gusto. Y mucha culpa creo que la tenemos nosotros mismos en Cuba. Tú sabes que los Estados Unidos y Cuba tienen conversaciones, entonces se están fraguando estos mismos cambios entre comillas, que existen. Se está fraguando algo entre Estados Unidos y Cuba para que la cosa siga así. Yo tengo una preocupación con el problema del pacto Kennedy-Khrushchev. Si el pacto Kennedy-Khrushchev no existiera, se le hubiera dado al exilio y al cubano la posibilidad de beligerancia para poder luchar por la libertad de Cuba. ¿Okay? Entonces, hay algo, aquí han habido traiciones de todos lados. Lo
Pero cuando yo digo que palo solo no hace gente, mira, yo no critico a ninguna de las personas que han viajado fuera de Cuba a expresar a su manera, y con sus armas, lo que ellos sienten por luchar por la libertad de Cuba. Cada cual lucha a su manera y con las armas que tiene. Lo mismo Joan Sánchez, Eliezer Ávila, Berta Soler, las damas de blanco, tú a tu manera, tú tienes tu manera, cada cual tiene lucha a su manera. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad? Porque José Martino dijo, como me recordó una vez el doctor Héctor Wilson, que José Martino dijo, unirse es la palabra de Dios, sino juntarse es la palabra de Dios. Y José Martí era un buen conocedor del idioma español. ¿Hay alguna manera de crear como una coyuntura, un cónclave, algo entre todos los dirigentes opositores en Cuba? ¿Para qué? Para empujar, como tú dices, para impulsar, para llegar a un acuerdo entre ustedes. Porque yo creo que esto es dificilísimo entre los cubanos, porque los cubanos somos terribles. Pero se puede hacer el esfuerzo. Yo creo que lo más difícil en Cuba ha sido derrocar la dictadura. Y esta situación, bueno, yo recuerdo que Martí lo logró. Martí logró la unidad para la lucha, ¿no? Sí, pero bueno, lo logró, que es lo importante. Pero mira, yo pienso que nos estamos enfrentando a un régimen, a una maquinaria totalitaria, a unos cuerpos de inteligencia con inteligencia que verdaderamente en muchas ocasiones han logrado su objetivo. A veces logran el enfrentamiento entre los opositores dentro, los opositores fuera y así a la inversa. Pero yo puedo decirte para tu satisfacción de que se está logrando esa articulación. Se está logrando esa articulación. El Frente Nacional de Resistencia Cívica es una prueba de ello. Y la comprensión entre los opositores, entre los líderes opositores, está teniendo lugar ese consenso. Tal vez no sea de la manera que uno quiere, o tal vez no sea de la manera que se ve fuera de Cuba. Recordemos que Cuba es un caso muy sui generis. Recordemos que la policía política es un cuerpo muy nefasto. Son 24 horas del día, los 7 días de la semana, pensando cómo pueden fragmentar, cómo pueden dividir nuestra fila. Tú decías algo que es muy cierto. Todas las personas tienen unas maneras diferentes de lucha. Y yo creo que el respeto a esa diversidad nos hace grande y nos hace democráticos y nos hace sobre todo cubanos. Nosotros, verdad que lamentablemente es el único país totalitario que hay aquí en el hemisferio. Fuimos el último país de América también en quitarnos el yugo español y también creo que la esclavitud. Pero bueno, cuando pasan todas estas cosas, cuando somos tan reprimidos, cuando hemos sufrido tanto, yo creo que es mejor tener la mente positiva, ver las cosas de manera optimista y tratar de romper todos esos cercos que nos tiene la dictadura. Si no hemos logrado unirnos como debiera ser, vamos a lograrlo. Vamos a tener fe en que vamos a triunfar y vamos a enfilar nuestros esfuerzos hacia el derrocamiento de la dictadura y la unidad entre los cubanos, porque a veces ponernos a fijarnos, encasillarnos en lo que no hemos hecho bien, puede sembrar el desaliento en un momento determinado. Yo prefiero pensar que estamos avanzando. Yo prefiero pensar que pronto va a llegar la noticia. Yo prefiero pensar que la oposición, aun cuando está tan diversa, va por el camino correcto. Y esa es la idea que le estoy trayendo acá. Yo pienso que la unidad de la acción saca. Yo pienso que esta reunión acá con ustedes, que para muchos cubanos es imposible, no, cuando usted reúna, mira muchachos, esa gente no quiere saber de la oposición. Cuando yo los veo a ustedes, que tienen 60, 70, que personas y más, con toda esta dignidad ahí atrás de mártires, cuando yo veo todos esos rostros y yo veo esa lejanía y esas posibilidades que hay aquí de crecer económicamente y perspectiva y la gente y ustedes se han enfilado en la libertad de su patria, digo, no, la batalla está ganada. La batalla está ganada porque mientras haya uno o dos cubanos que estemos prestos a morir y a seguir luchando, creo que la batalla está ganada. Vamos a fijarnos en eso. Tú verás que vamos a triunfar. Estamos llegando. Alvin Ross, que me había pedido tú. Un comentario primero y después una pregunta.
fusilaron a Fidel para darle una lección a los negros en Cuba. Aquí no salió nada. Aquí nada. A mí vino el otro día uno y me dijo, tú sabes que Mandela está grave, digo, que se muere en el entierro. Mira, a mí háblame de Peñalver, que se amó 30 años en una cárcel, un hombre de 6 pies, en una caja de concreto de 5'7", y aquí nadie, ni un periodista, ni un negro americano protestó. A la Mandela, que estaba en una racha con aire acondicionado, mayordomo, y un cocinero, y 3 teléfonos, ¿te das cuenta de los últimos años? Oh, Mandela, se muere, bueno, entiéndelo. A mí háblame. El negro cubano que están matando a diario más que blanco, ahí, que está luchando más que los blancos, pues, háblame de eso. Pero la prensa amarilla y Fidel no dice nada. La pregunta mía es, ¿tú no temes que en la organización tuya, ¿verdad? Ya el gobierno se les haya infiltrado y los trapos fueran del campo? Claro, mira, primero respondiendo a tu primer comentario, tú sabes que yo también he sufrido eso. Cuando yo le decía a mis hermanos en la prisión, le hablaba de Mario Chávez, de Alma, de Eusebio, de todo lo que sufrían los presos, y no lo conocían. Es triste eso. Es triste que el régimen haya logrado una censura tal de que nosotros no conozcamos. Y no solo eso, sino que murió Celia Cruz y no fue titular en ningún lado, ni lo pusieron a él. Eso ha sido uno de los logros de esa mal llamada revolución. La segunda pregunta que me decías, ¿cuál era? Que no, la pregunta en sí. Ah, infiltrado, sí. Evidentemente eso es el plato fuerte. Eso es cotidiano en la resistencia, en la oposición. Porque ese es el trabajo de ellos. Es decir, la preocupación de nuestro adversario es obtener información de lo que estamos haciendo. Para calumniar, no solo para informar la actividad, pero nuestras actividades son pacíficas, o sea, abiertas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay muchas maneras por ejemplo, de penetrar en otras organizaciones para sembrar el desaliento. Oye, pero esto ni quien lo tumbe. Por ejemplo, nosotros en la organización, yo en mi casa no permito que nadie venga a decirme esto ni quien lo tumbe, que mira fulanito que vive, o del exilio no mandan nada, o fulano tiene... Nosotros, mira, si es peligro, por ejemplo, confiar demasiado, o sea, desconfiar demasiado, peligro es desconfiar. ¿Qué pasa? Que al régimen le conviene sembrarnos esa paranoia a nosotros. Entonces, para que todos dudemos de todos, y eso ha fortalecido el castrismo. Ese temor a que si fulano es esto, que si fulano es esto otro. Bueno, si fulano es de la seguridad de Estado y está infiltrado y está gritando con muy abajo Fidel, perfecto. Cuando lo detecte se va, pero está gritando más. Y cuando venga la policía tiene que coger palo conmigo. Y es uno más que está, ¿me entiendes? Y no sé, y cuando vea, tiene que ser, bueno, ¿verdad? Si es un infiltrado tiene que ser sinvergüenza. Pero bueno, te digo, pero va a conocer nuestra lucha, nuestros preceptos, la justicia. Yo no dudo que algún infiltrado entre nosotros haya dicho M. Esta gente son los que tienen la razón. Así que no, eso no es preocupación, es a tenerse en cuenta, porque esto es una lucha muy seria. Pero nosotros tenemos mucho cuidado con eso, porque es eso, el policía que tenemos. Laura Pollán decía algo que me había impresionado mucho. Laura Pollán decía, primero tenemos que matar el policía que tenemos dentro y después el de fuera. Ustedes, en la época que tocó vivir, mucho más difícil que la nuestra, era muy difícil pensar de esa manera. ¿Entiendes? Porque ustedes, una delación le costaba la vida a muchos hombres. Yo sí reconozco eso. No es lo mismo una delación a los que estaban combatiendo en el Escambray o a una delación en una conspiración en la lucha clandestina contra Castro, que una velación entre nosotros. A nosotros nos cuesta una velación, porque cuesta una paliza, una golpiza, no sé, un chantaje, una campaña que puede romper un matrimonio, destruir una familia, pero a ustedes les costaba la vida de muchos. Estamos seguros que muchos de nuestros queridos hermanos murieron por delaciones de gente infiltrada por la policía política. Pero nosotros en este nuevo tipo de lucha que estamos realizando, la actual situación que tiene Cuba, nosotros que tenemos mucho cuidado con los veladores, pero también mucho cuidado con que el régimen pueda sembrarnos una paranoia que pueda decirnos, porque cuando estás paranoico, cierra la puerta. Te paraliza. Entonces tengo un dicho que dice que está en el adagio, es un adagio internacional del derecho que dice que es preferible, es más crimen condenar a un inocente que absolver a un culpable. Muy bien. Gladys Ben Simón, venezolana, cubana, y te agradecemos, Gladys, que siempre tú estás con nosotros. Gracias. Con el servicio. ¿Cuál crees que va a ser la última ronda
que va a tumbar ese sistema. Porque tenemos 53 años oyendo muchas cosas y nada realmente ha sacado el sistema masivo. ¿Cuál tú crees, honestamente? De repente no lo vemos en esta vida, ¿no? O en este siglo, pero ¿cuál tú crees que va a ser realmente esa última cosa? Bueno, antes que todo, mi saludo para ustedes. Recuerdo que precisamente una periodista venezolana, yo salí de prisión un poco como turbado, ¿no? Y recuerdo que estaba en una recepción, entraba en una recepción en la embajada de Estados Unidos en la oficina de interés. Y recuerdo que fue una periodista venezolana que me hizo 2 o 3 preguntas ahí, me manipuló la declaración, y entonces yo salí en la televisión, nada más, yo respondía nada más, no tengo respuesta. No sé si ustedes vieron eso. Ella me pregunta a mí que si qué creía yo de Santiago Álvarez, porque yo estaba recibiendo dinero de terroristas. Le dije, mire, yo no sé lo que usted me está hablando, yo no tengo respuesta para eso. Mi respuesta es más compromiso en la lucha por la que estoy luchando, más compromiso en los presos que dejé en prisión, y bueno, y otras cosas ahí que, recuerdo que díceme un hermano ahí que estaba, oye Antunes, qué bien le hablaste a la periodista. Dice uno, por gusto ese chavista. Yo no podía, yo ya unos días que hacer esto en efecto, cuando ponen el montaje aquel, sucede aquello. Después, recuerdo que Tamayo, uno de los oficiales de la Seguridad de Estado, me dice, Antunes, ¿viste lo que hicimos contigo en la televisión? Te manipulamos todo lo que hicimos. Pero bueno, como estoy hablando ahora con una venezolana verdadera, no estoy hablando con una chavista, no. Mire, eso de la última gota es difícil respondérselo, porque en la ciencia exacta, 2 más 2 siempre va a ser 4. 5 más 5 siempre va a ser 10. Pero en política, los pronósticos son muy impredecibles. Las condiciones están creadas para que mañana se caiga la dictadura. ¿Por qué están creadas? Porque hay un descontento popular, porque hay una indignación del pueblo, hay crecimiento de la oposición, hay hambre, hay miseria, hay ansia de libertad. Mañana puede desencadenarse un estallido social de incalculables consecuencias. Por ejemplo, una cola del PAN, se forma el empuje, como decimos en buen cubano, viene un de esos abusadores de mujeres, porque son valientes, ellos son poderosos de la fuerza, como lo dice Néstor, y necios de la razón, un mal golpe a un viejito, un mal golpe a una mujer, un tiro mal dado, y uno protesta, el otro grita, y cuando viene a ver es una bola de nieve lo que desencadena. Pero también están las condiciones creadas para que se pueda postergar un tiempo más la dictadura, un tiempo más y largo. ¿Por qué esta razón? Porque se prepara un continuismo, se prepara un cambio fraude, se está hablando de cambio cuando no lo hay, se está diciendo gobierno cubano a una tiranía. Se está hablando de reconciliación, como si los cubanos hubiésemos roto algún día los lazos entre nosotros. Se ha logrado enfrentar organizaciones el caso de Cuba se está viendo, es como si, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dado la espalda a la resistencia cubana. El régimen de Barack Obama ha confundido el pueblo con el régimen. Entonces piensa que somos animales de ceba. Obama piensa, y no lo estoy ocultando, yo lo digo para que no. Si yo lo digo Fidel Castro asesino allá, lo puedo decir. Obama, el señor Barack Obama piensa que los cubanos somos animales de ceba, que con aumento de remesa y con viajecitos y con turismo se va a traer la libertad a Cuba. La libertad a Cuba se va a traer con el esfuerzo de los cubanos y con presiones a la dictadura. Y esa gotica puede ser esas cositas que le dije, un incidente, puede ser una marcha, puede ser que logre. Es impredecible, pero la gotica está ahí. Montero Duque. Sí. Mi nombre es Ricardo Montero. Yo no voy a hacer historia. Usted es la historia misma. Casi por culpa del Nasco Libre, lo que fue en el 61, hubiera nacido en el 64, hubiera nacido en una tierra libre, no me hubieran echado los perros, no hubiera perdido a mi mamá, no hubieran amenazado a mi mamá con una arma de fuego, ni me hubieran dejado inválida a mi esposa. Ok, ya la pregunta es, en Cuba, los organismos armados no son solo seguridad de Cuba. Hay marina, hay ejército, fuerza aérea, hay guardia costera. Esa gente pues tiene familia, muchas familias de esa
sin lugar a duda, a la violencia? Mira, antes que todo, primeramente, le diré que yo siento infinito respeto, infinita admiración por las personas que en el momento que lucharon con la violencia, con las armas en la mano, lo hicieron. Es más, le diría que si yo hubiese vivido en la época que, o sea, hubiese estado vivo en la época que ustedes estaban en su lucha, yo hubiera honrosamente haber formado parte de una brigada 2506 y hubiera ido al... Hubiera ido a la Escambray a dar mi vida. Yo siento a veces, digo, una envidia poética por no haber nacido, pero bueno, no es culpa mía. No es culpa mía de haber nacido. Mi papá y mi mamá se conocieron en ese año. Pero bueno, yo pienso de que hace falta ver cómo se interpreta también la palabra violencia, porque muchas veces hablamos de la violencia que emplearon los luchadores anticastristas, pero no hablamos a veces de la violencia que emplean los represores contra nuestra patria. Nosotros vamos a empujar a la libertad. Nosotros vamos a crear el paro, vamos a empujar hacia el paro nacional. Nosotros vamos a lanzar al pueblo a la calle. Si la violencia se genera, eso es responsabilidad del régimen. Ellos violan sistemáticamente la Carta Universal de los Derechos Humanos. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la rebelión popular cuando hay falta de Estado de Derecho. Si hay violencia, si hay tiro, lo que hay lo van a provocar y lo van a dar ellos, porque ellos son los que tienen las armas, ellos son los que tienen las cárceles, ellos son los que tienen la fuerza represiva en sus manos. Nosotros estamos en la lucha pacífica, no pasiva, que se entienda esto. Pacífica es las personas que no usan la violencia. Pasivas son las personas que esperan que otros hagan lo que tenemos que hacer. Pero tampoco somos bobos. Nos vamos a defender y vamos a defender a nuestra familia. Si hay que defenderla. Que no quepa duda aquí de que tampoco somos... Vamos a defender a los negritos nosotros, vamos a defender nuestras casas y vamos a defendernos como tengamos que defendernos. Porque Martí se puso la pluma en el bolsillo y se montó en su caballo y dio la vida por Cuba. Nosotros si tenemos que defendernos de nuestra parte, lo vamos a defender, que no quepa duda. Bueno, esto se está terminando, por lo menos el video me acaban de informar que 5 minutos, porque ella ya me lo había dicho antes de venir que a la 1 tenía que irse de aquí. Hay dos o tres turnos más, nada más, pero yo quiero consumir uno pequeñito. Me viene la idea, con todas las mecanismos estos, todas las técnicas que hay ahora de Twitter y de Facebook y todo eso, que si nosotros lográramos movilizar el exilio cubano, todo, por lo menos todos aquellos, cubanos y no cubanos, todos aquellos que de verdad sienten la causa de la libertad de Cuba, e hiciéramos un frente, un fondo general, es decir, no un frente común, sino un frente para recaudar fondos, que pudiéramos tener, aunque sean $5 cada uno. Si cada cubano aquí da $5, esta gente allá en Cuba tienen suficiente para poder trabajar. Se los dejo a ustedes, a las organizaciones que están aquí, la posibilidad de que podamos montar una infraestructura, que podamos llegar a todos los cubanos. El que quiera dar, son $5 al mes, eso lo da cualquiera. Que nosotros podamos mandar eso para Cuba, para las organizaciones que están haciendo algo como ustedes, es decir, organizaciones que están en la calle, porque puede ser que alguno de los que quiera contribuir con un PACU o quiera contribuir. Que nosotros no somos las únicas, hay muchos factores en Cuba que están guapeando en las calles cubanas, no va a ser que yo venga aquí haciéndome el... No, en Cuba hay personas que no están vinculadas al frente, que tienen una batalla importante en las calles. Tenemos un PACU, tenemos al Movimiento Cubano Reflexión, hay organizaciones, no somos el centro. El frente es la coalición más amplia, más grande que hay dentro de Cuba, pero no somos los únicos que estamos en la calle batidos por la libertad de Cuba. Bueno, pues vamos a ver si nosotros podemos promover eso. Aquí está Yanice, que es de Miami, a nivel nacional, internacional. Vamos a ver si se puede hacer eso. Ahora bien, ustedes allá hay alguna manera de que ustedes, al recibir el fondo este que va hacia allá, ustedes también lo puedan manejar allá comúnmente, es decir, para
aquellas organizaciones que están trabajando. Sí, cómo no, activamente. perfecto. Bueno, vamos a ver si nos ponemos en eso, los Sí. dirigentes que hay aquí de organizaciones y todo. Ok, pues ya estás apuntado, yo sé que tú eres. Otra Ok, cosa, sí, quería decir, sí. sí, es que se nos va el Ya, tiempo. sí. Apúntame ahí junto con Antonio Israel. No, ajá, a ti te estaba buscando. A mí me vino una situación y muchas veces las noticias no salían por parte de medios. Dos cosas. Siempre se manda una cámara visible, se manda la tecnología ha avanzado mucho. Si por ejemplo Antonio, que hemos estado haciendo inteligente, bravo, se crean grupos fuera, aparte que nosotros lo estábamos haciendo, pero no teníamos los medios, que está vinculado a la oposición, pero que no sea visible. Esta persona puede grabar, puede tomar las noticias, puede servir de enlace, que lo hacían los mismos de la misma dictadura cuando estaba enfrentando a Batista. Todos esos medios que ellos usaron, yo creo que deben usar. Esa es una. Y nosotros le mandamos el equipamiento necesario, indispensable. No una cámara que es visible, viene la dictadura así, y se la llevó. Esa es una cosita para mí. Sí, yo creo que una de las cosas que más... Cada 5 minutos. sí, rapidito, y que es importante, caballero, es la manera que se puedan enviar, y no es que seamos miserables, ¿no? Pero hay muchas cosas que acá en el exilio sobran, que nosotros necesitamos que pudiéramos hacer. Cuando digo sobran, es por ejemplo, hay personas que tienen más de un celular, que tienen un celular en una gaveta, porque lo sabemos que es así, porque aquí es diferente, una cámara de uso que le sobra a nosotros, eso significa mucho para nosotros. Tal vez ustedes por una cámara de uso, no significa, ustedes no pueden calcular el valor que le implica para nosotros una cámara de uso, un celular que sea de uso, bueno, que sirva allá por supuesto, un equipo de computación que sea, no importa. Nosotros estamos allá necesitados de equipos de trabajo, porque la dinámica nueva que hay ahora de la oposición es diferente, ¿ves? Ahora, como uno tiene posibilidad de poder tener una computadora, de poder tener una cámara, hay muchas actividades que lamentablemente en Cuba se hace más de lo que ustedes ven. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene una cámara. Yo, por ejemplo, tengo una en Placeta, ¿ves? Yo no puedo arriesgarme, mi esposa sale en una marcha todos los jueves. Usted sabe hasta dónde yo la retrato nada más, hasta la esquina. Porque si retrato para allá, me quitan la cámara. Entonces, muchas actividades no pueden salir, porque no voy a poner mi única cámara para grabar un arresto de mi esposa, porque entonces después a los 3 días hay un arresto de otro y no puedo. Entonces, sepan ustedes que eso es necesario, porque muchas actividades no se pueden grabar. Mira, Santa Clara perdió la única cámara que tenía, porque entró la seguridad de Estado, rompió la puerta, pues son unos bandidos, con patas de cabra, le cayeron a golpe a la Maris Moya y perdimos la única cámara que tenía Santa Clara. Y así tenemos muchas personas que hacen protestas, hacen actividades tan reprimidas, tienen posibilidad de grabar el rostro de un represor, y no pueden hacerlo porque yo no puedo poner la única cámara que hay en Placeta para ir al parque a retratar a un marino de esos, de los tantos marinos que hay, porque si me cogen esa cámara, pierdo entonces la posibilidad. Bueno, pues ya se terminó, pero Evaristico, muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy fructífero el intercambio, el cara a cara como se le dice muchas veces. Son dos Entonces cosas muy Evaristico dice sencillas. que ya para Un terminar. comentario sobre